Hoy, día 11, el tema de hoy, pecado secreto o pecado escondido o pecado oculto. Se parece mucho a la enseñanza de ayer, porque ayer estábamos hablando de pecado no confesado. Hoy vamos a hablar sobre pecado oculto, pecado secreto, pecado escondido. Y usted dirá, ambos se parecen porque ambos deben ser confesados. Y es cierto, ambos tienen que ser confesados. Pero hay un texto bíblico que es el que vamos a usar hoy, que ayer lo quería usar, pero me aguanté y no lo usé, pues porque tenía que usarlo hoy. Y yo quería que usted pueda notar la diferencia, porque hay algo de diferencia ahí. Una cosa es el pecado no confesado y otra cosa es el pecado oculto. Y ambos tienen que ser confesados, pero pequeña es, pero hay una diferencia. Y la vamos a ver en la noche de hoy. Y para eso yo los voy a invitar a Primera de Juan. No estoy hablando del Evangelio de Juan, estoy hablando de Primera de Juan. Unas cartas bien pequeñitas. Y en Primera de Juan, porque está primera, segunda y tercera, pero en Primera de Juan, el capítulo 1, y vaya específicamente al versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y mira lo que dice la Biblia ahí. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Con ese texto bíblico puedo hablar 3 horas. Solamente en ese texto bíblico, porque hay muchos conceptos teológicos en ese único texto bíblico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué puedo hablar mucho tiempo de ahí? Porque definiendo solamente el concepto confesión, fidelidad, justicia de Dios, perdón de pecado y limpieza de nuestra alma, todos esos conceptos tienen suficiente base bíblica para uno por uno ser explicado teológicamente, donde usted pueda ver la mano de Dios en cada uno de esos conceptos. Y cada uno de ellos tiene bastante base bíblica para que usted pueda ver la importancia tan grande que cada uno de ellos tiene delante del Señor. Pero como estamos reflexionando nada más, y hoy el tema es pecado secreto o pecado escondido, y basado en ese pasaje bíblico, si confesamos, que ayer hablamos lo mencionamos, hay algo que yo quiero aclarar antes de continuar, y es que confesar no significa pedir perdón. Vamos a poner las cosas en su justa perspectiva. Confesar no tiene que ver nada con pedir perdón. Porque usted puede confesar y no necesariamente arrepentido. Son muchos los criminales que ante diferentes presiones o situaciones confiesan su crimen, pero necesariamente no significa que están arrepentidos. Son muchos. Usted puede, y es un ejemplo que estoy usando porque son muchas las personas, de hecho, sus propios hijos han hecho de la suya y muchas veces confiesan su maldad, confiesan su relajo, pero eso no significa que están arrepentidos. O sea, que tenemos que aclarar eso bien. Confesar necesariamente no significa que necesariamente que yo pido perdón. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero entonces, en este verso bíblico, si confesamos, si usted mira y observa la palabra confesar,
al final de la palabra o el final de la palabra confesar, la raíz de esa palabra tiene que ver con decir. Confesar, yo puedo decir. Entonces, cuando lo unimos al confesar, estamos diciendo que confesar en este verso bíblico significa que yo me pongo de acuerdo con Dios. Si confesamos, si me pongo de acuerdo con Dios, porque el sacrificio en la cruz ya hizo lo que tenía que hacer, es proveer el perdón. Yo tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, si me pongo de acuerdo con Dios, si yo converso con el Señor y me pongo de acuerdo con Él en cuanto a lo que yo hice, porque ya Él proveyó, Él pagó el precio, Él murió en la cruz, Él derramó su sangre en aquella cruenta cruz, Él proveyó el perdón de pecado. Ahora yo tengo que ponerme de acuerdo con el Señor. Por eso es que dice si confesamos. Usted tiene que busque la palabra confesar, mire lo que significa, porque cuando hablamos de confesar es decir, es hablar, es traer a la luz algo hecho que estaba oculto o que estaba callado, que no se sabía. Pero la palabra confesar, como usted la ve a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, habla de sí digo, de que sí traigo a la luz, pero me pongo de acuerdo con Dios, confieso con Dios, a Dios le digo, a Dios le hablo, a Dios le expreso cuál es mi pecado, en una actitud de arrepentimiento. Porque vuelvo y repito, confesar necesariamente no es pedir perdón. Pero a la luz de la Escritura, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, aquí confesar es, yo me pongo de acuerdo con Dios. Y entonces, como esto va a estar ahorita en los puntos de oración, la intención de la enseñanza de hoy es que usted ore poniéndose de acuerdo con Dios en cuanto a lo que usted tiene que decirle a Él sobre ese pecado que está ahí escondido, del que vamos a estar hablando en la noche de hoy. Entonces cuando usted ve ese verso bíblico, fíjate que la reflexión nos dice en ese verso bíblico que le parece, al autor que lo escribió le parece extraño encontrarse esas dos palabras juntas en esa oración del versículo 9 de primera de Juan capítulo 1. Él es fiel y justo. Y dice el escritor que él prefiere la fidelidad de Dios que la justicia de Dios cuando se trata de pecado. Prefiero la fidelidad de Dios y no la justicia de Dios cuando se trata de pecado. Te oye bien bonita la expresión, ¿verdad? Pero la realidad es que están juntas, porque es que no se puede divorciar la palabra fidelidad de justicia. Porque Dios es fiel a su palabra, a su propia palabra. Él es fiel a su propia palabra y Él es fiel a su propia justicia. Él es fiel a su propia justicia. Por eso no se puede divorciar la palabra fiel de justo. No se pueden tomar como dos conceptos completamente uno aparte del otro, porque es que Dios es fiel a su propia palabra, a la palabra que Él habló, a la palabra que Él empeñó, y eso incluye su justicia. Él es fiel a su santidad y Él es fiel a su justicia. Por lo tanto, Él tiene que obrar en todo en justicia y lo tiene que hacer como Él lo empeñó en su propia palabra, porque Él es fiel a eso. Los que somos infieles somos nosotros. Él no. Él no. Él no. Él es fiel. Muchas veces nos va de la patada
cuando se trata de disciplinar a tus hijos en tu familia? Porque faltas a tu palabra. Si usted le dice a su hijo, por algo seriamente grave que él hizo, si usted le dice a su hijo, por los próximos 5 días, no vas a tener acceso a lo que usted quiera limitarlo como castigo hasta que él se organice en su vida. Pero si a mitad de camino usted viene y cede, poco a poco empieza el chamaco o la chamaca a manipular la situación. Dios es fiel a su justicia. Y Él ha dicho, Dios ha dicho, esto es parte, lo estoy trayendo como parte de la enseñanza. Dios ha dicho en su palabra, el día de la ira de Dios nadie lo va a detener, porque Él tiene que ser fiel a su justicia y a su propia palabra. Y viene un gran día de ira del Señor. Nosotros no somos hijos de ira por su misericordia y por su gracia, pero ese día de ira va a venir. Y no importa cuánto yo ore, no importa cuánto yo clame al Señor, Señor, aguante esos juicios. Aguante esos juicios, Señor, ese día viene. Porque Él dijo que Él va a derramar juicio sobre esta tierra. Cuando yo no sé, pero en su momento, su ira va a ser derramada. Y eso no va a parar nadie. Podemos hacer todos los ayunos y las campañas de oración que usted quiera. Pueden unirse todos los ministros del mundo, habidos y por haber, en oración pidiéndole a Dios que cambie lo que Él ha dicho en su palabra, y eso no va a cambiar. Lo que Él ha dicho se va a cumplir y se va a hacer porque Él es fiel y justo. Vuelve a mirar el texto bien y métete ese texto entre eje y eja, porque Dios no falta a su palabra. Por ser una reflexión te minimiza de manera reflexiva el concepto, pero yo no te lo voy a minimizar. Te voy a decir las cosas crudas como son. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pues mira, esa fidelidad y esa justicia de Él son las que van a obrar en misericordia, en perdón y en gracia. Pero si no pedimos perdón y no nos arrepentimos, esa misma justicia nos va a alcanzar. Y no la va a parar nadie, porque Él es fiel. Miren ahí el concepto, fiel y justo. No lo podemos divorciar. Él es fiel a su palabra y a lo que Él empeñó. No importa. Cristo dijo que viene por su iglesia, y Él viene por su iglesia. Y hay algunos que lo tienen por tardanza, como dice su palabra, pero de que Él viene, Él viene. Tan sencillo como eso, porque Él es fiel y justo, y Él no va a faltar a su palabra, a la palabra que Él empeñó, a lo que Él ha dicho. Él no va a faltar a eso, porque Él es fiel y justo. Gloria a Dios por la misericordia divina del Señor. Que si hay algo profundo y misterioso, se llama su misericordia. Dice la Biblia que es nueva cada mañana y grande su fidelidad. Y la misericordia de Dios es... No hay palabra que pueda medir la inmensidad de su misericordia. Y yo les he explicado 1000 veces que misericordia tiene que ver con la disposición de Él de querer perdonar, restaurar, levantar. Pero esa misma disposición juega del otro lado también. Según está dispuesto a perdonar, y según está dispuesto a restaurar, y según está dispuesto a bendecir, así mismo va a estar Él dispuesto a derramar de su ira y su justicia cuando llegue el día. Porque Él es fiel y justo. Entienda bien el concepto. Él es fiel y Él es justo. Nosotros no. A nosotros nos manipulan. Nosotros, por eso es que nos va mal muchas veces. Porque decimos una cosa, establecemos unas reglas, establecemos unas normas con un propósito, y cuando empezamos a hacerle cambios, queriendo tener más misericordia que Dios, ahí es que empiezan los problemas.
Y ahí es que empiezan las dificultades. Ahí es que empiezan. Miren, esto no estaba en el paquete, pero lo voy a decir tal cual es. Yo fui director de un colegio en mis tiempos cuando era maestro de escuela, y si alguno no lo sabía, sí, soy maestro de profesión. Esa es mi profesión. Yo soy maestro de escuela y fui maestro por 15 años corrido. Ya no estoy ejerciendo porque me dediqué al ministerio, y ahora menos después de mi accidente. Yo fui maestro por mucho tiempo. Y durante esos 15 años de maestro, un año de ellos fui director de un colegio. Y yo me pude dar cuenta, siendo director de un colegio, viéndolo desde el punto de vista del escritorio del director, por qué las cosas están como están en las escuelas. Hace muchos años que estoy fuera del sistema, pero estuve 15 años. ¿Sabe? Que desde que yo me salí del sistema de enseñar, desde el 2008 yo enseño en un salón. Desde el 2008. O sea que hace mucho más de... ya muchos años ya que yo no enseño. Muchos años. Y cada día me doy cuenta que las cosas están peores. Porque hemos ido aflojando. Recuerdo cuando yo empecé a dar clases, cómo se iba a la escuela y el orden que había en la escuela. Pero algo parecido a lo que dije ayer, cuando no podemos con un problema, nos unimos a él. Tengamos cuidado. Si nosotros no somos fieles ni justos a las reglas establecidas para el buen funcionamiento de las instituciones y de la educación, se nos van a salir de las manos. Hoy en día, la mayoría de las escuelas están sin control y los estudiantes hacen lo que les venga en gana y hacen lo que les da la gana, porque nosotros poquito a poquito hemos ido cediendo. Y yo me atrevo a decir aquí con todo orgullo, para la gloria de Dios y con toda la tranquilidad, que en los 15 años que fui maestro, yo no cedí ni una coma. Yo no cedí. Incluso mi primer año cuando di clases en Estados Unidos, muchos mismos estudiantes me decían: Mister, usted no puede decir esto, ni puede decir aquello, ni puede hacer esto, ni puede hacerlo. O sea, los mismos niños me decían a mí que yo no debía decir o que yo no debía hacer en el salón, porque eso me podía traer problemas. Porque le damos demasiado de mucha autoridad a chamacos que no saben ni limpiarse las narices y quieren tener más poder y más autoridad que los maestros en el salón. Eso no estoy diciendo que hay maestros malos y hay maestros sinvergüenza, eso es otro tema. Pero en términos generales, le estamos quitando autoridad al maestro en el salón. Y si no somos fieles ni justos a lo establecido para el buen funcionamiento del colegio y de la educación, se nos van a salir de las manos. Ahora van a la escuela como les da la gana, casi es no. Se visten de una manera inapropiada hasta para ir a un colegio. Y por ahí vienen las violaciones y vienen todo lo negativo que usted se puede imaginar, que si los acosos, que si esto, que si aquello otro, y todo lo que usted quiera decir. Pero hay que ver cómo se visten pila a la escuela. Hay que ver las cosas que llevan a la escuela. Hay que ver las cosas que hacen en la escuela. Y el maestro no tiene autoridad. La tiene bien limitada. Bien limitada. Y cualquier cosa que uno diga, aún sin mala intención, es usado en tu contra. Por no ser fieles y justos a lo establecido que tenía una razón de ser. Tan sencillo como eso. Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel y justo a lo que Él ha establecido en su propia palabra. Y puede cambiar el mundo entero, y pueden cambiar los concilios, y pueden cambiar las reglas, y pueden levantarse iglesias modernas nuevas, cambiando las reglas de juego para ir a algo que nunca van a poder cambiar. Y son los principios. Y podrán buscarle las interpretaciones que quieran. Y decir, no, es que eso estaba mal interpretado. No, eso es que no era así. Y podrán decir lo que ustedes quieran. Pero Dios es fiel y justo.
para perdonar y fiel y justo para establecer su justicia y su ira cuando llegue el momento. Porque Él es fiel y justo. Él no falta. Solo su misericordia te puede alcanzar para perdón de pecado. Pero lo demás no va a cambiar. Las consecuencias ahí están. Y ahí seguirán. Ay, pastor, qué duro se oye, pero así de sencillo es, porque la gente tiene que entender la Biblia como es. Si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con Él, porque confesión es ponernos de acuerdo con Él, en actitud de arrepentimiento, buscando el perdón, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos, pero si no nos ponemos de acuerdo con Él, igual de fiel y justo va a ser para tomar justicia. Entienda la Biblia. Entiéndala. En cada una de nuestras confesiones, de nuestras faltas, en esa confesión se lleva a cabo una transacción en aquella vieja, difícil y cruenta cruz. Una transacción donde Dios cumple su parte del trato siendo fiel, mientras nuestro Salvador recibe el golpe de la implacable justicia de Dios. Yo estoy exagerando. Cuando yo confieso delante de Dios, en ese momento de mi confesión, en la cruz del Calvario, Jesús se lleva el golpe de la implacable justicia de Dios. Él es el que se lleva el golpe de la implacable justicia de Dios. Jesús. En la cruz, Él pagó el precio en la cruz. ¿Cuál es la parte que me toca a mí? Confesión. Y que yo dije que era confesión, ponerme de acuerdo con Dios. Tengo una actitud de arrepentimiento. Porque confesión, viéndolo del concepto del punto de vista como lo define cualquier diccionario, va, sí es verdad, yo lo hice. Sí es verdad, yo la regué. Ajá, admito que yo hice esto, aquello y lo otro, pero estás arrepentido. Por eso es que dice, si confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios, entonces ahí es que empieza la transacción, ahí empieza el negocio, para que me pueda entender claramente. Si tú confiesas, te pones de acuerdo con Dios, hablas con Él sobre esta es mi situación, entonces ahí empieza la transacción. Yo voy a hacer mi parte. La parte de Dios es esta: sobre mi hijo en la cruz ya cayó toda mi justicia. Él pagó el precio en esa cruz. La parte tuya o la parte nuestra es una actitud de arrepentimiento delante del Señor, porque Él está siendo fiel a lo que Él ha dicho en su palabra, fiel y justo. Y una cosa, la confesión siempre decimos que, porque es real, la gracia de Dios es un regalo que nosotros no nos merecemos. La gracia de Dios es el vehículo que Él proveyó. Su misericordia estaba dispuesta, y por tal dispuesta Él entregó a su propio Hijo, que es el medio de salvación. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo Jesucristo. Él es el medio. Y esa gracia no la merecíamos, por eso es gracia. Pero la confesión
también es un regalo de gracia. Miren, entiéndalo bien. La confesión es un regalo de gracia. O sea, te lo voy a explicar como lo expliqué al principio. El ponerme yo de acuerdo con Dios es un regalo de gracia. Ni siquiera me merezco ponerme de acuerdo con Él. Y la confesión es un regalo. Él me está permitiendo a mí conversar con Él, ponerme de acuerdo con Él. Eso es un regalo. Nosotros los hijos de Dios nos podemos poner de acuerdo con Él. Y eso es un regalo de gracia no merecido. Hasta eso Él nos está regalando. El permitirnos acceso a través de la oración directo a Él y ponerme de acuerdo con Él. Decirle, confesar, decir con Dios, decirle a Dios mi pecado oculto, mi pecado secreto, mi pecado escondido. Porque la confesión es la llave. La confesión es la llave. Y usted sabe lo que es una llave. La confesión es la llave que abre el grillete de la culpa, el grillete de la vergüenza que nos separa de Dios y de los demás. Le voy a explicar porque ese concepto es importante. Ese concepto es bien importante. La confesión es la llave. El ponerme de acuerdo con Dios es la llave. Es la llave para que se abra ese grillete. Y usted sabe lo que es un grillete, ¿verdad? Lo que te pones en la piel, lo que te ponen en la pierna para saber dónde tú estás, para localizarte, para que no te escape. ¿Sabes por qué le ponen grillete a la gente? Porque si no le ponen grillete, por culpa de nuestra naturaleza humana pecaminosa, ¿sabes cuánta gente no regresan a dar la cara? El otro día dije una enseñanza bonita y traje un ejemplo sobre eso, pero ahora voy a ampliar un poquito más. ¿Sabes cuánta gente, aprovechando los programas que proveen las instituciones penales, porque hay programas en las instituciones penales, y uno de los programas es, si cualificas para ello, es que tener libertad bajo palabra, pero como tu crimen ha sido grande o tu falta ha sido tan y tan grande que todavía tienes que enfrentar la justicia, es un caso no cerrado, pero hay programas que te permiten, aun cuando tienes que enfrentar la justicia por ese crimen, hay programas que te permiten estar en la libre comunidad. Pero como ellos saben que muchos no van a regresar a dar la cara, pues le ponen un grillete. Por si el tipo no regresa, poder con ese grillete identificarlo dónde se encuentra. Identificar dónde se encuentra. Y no simplemente te identifica dónde tú estás, sino que al tener el grillete en la pierna te hace culpable. Cualquier persona que te vea con el grillete sabe que tú eres culpable de algo. Injusto o no injusto, esos son otros 20 pesos. El punto es que si usted ve una persona con un grillete en la pierna, es porque tiene que darle la cara a la justicia. Y si le pusieron ese grillete, es porque saben que esa persona, hay un % bien alto de que no va a retornar a dar la cara. Por eso le pusieron un grillete. Y ese grillete está diciendo indirectamente, tú eres culpable de algo. Tal vez es algo injusto, tal vez es una injusticia, pero eso no lo sabe la persona que lo ve. Cualquiera que te ve con un grillete sabe de que embarrado en algo andas, porque el grillete te está delatando, está diciendo este algo hizo, si tiene culpa o no, no lo sabemos, pero de que tiene que enfrentar la justicia, la tiene que enfrentar, y para que no se escape, le pusieron un grillete. Por lo menos está en la libre comunidad, pero no libre del todo.
Pero el grillete no solamente te pone en evidencia como culpable de algo, sino que el grillete trae vergüenza. Porque la gente, hay mucha gente con grillete por ahí, no, porque a la gente le gusta andar, últimamente vivimos en un mundo que a la gente le gusta andar casi desnudo en la calle. Pero el que tiene grillete no le enseña. Busca la manera de caminar por ahí con su grillete, pero cubierto. ¿Por qué? Porque es vergonzoso. Es vergonzoso. Usted andar con un grillete por ahí que todo el mundo lo vea. La gente sabe que eres culpable de algo y que estás embarrado en algo, y encima de eso es vergonzoso. Pues la confesión, el ponerme de acuerdo con Dios, es la llave que abre, que me libera a mí de ese grillete de culpabilidad, de ese sentimiento de culpa y de ese sentimiento de vergüenza pecaminoso que me separa a mí de Dios y de los demás. Usted tiene que entender que no simplemente el pecado te separa de Dios, el pecado oculto, el pecado secreto, también te separa de los demás. Porque el pecado oculto, el pecado escondido, se lleva entre las piernas a mucha gente. ¿Sabe cuánta gente tú afectas con tu pecado escondido, con tu pecado oculto? Familias, amigos. ¿Sabe cuánta gente tú afectas? Mucha gente. ¿Y tú sabes cómo yo sé? Porque yo digo que confesar no significa pedir perdón. Según Primera de Juan 1:9, confesar ahí sí significa ponerme de acuerdo con Dios para que me perdone. Tengo actitud de arrepentimiento. Pues necesariamente confesar no significa pedir perdón. Porque hay gente que han confesado porque los agarraron infragantes. Mira, hay gente que si no es por una equivocación o metida de pata, todavía estuviesen arrastrando ese pecado oculto. El pecado escondido ha puesto en vergüenza a líderes, evangelistas, ministros, a mucha gente. Porque el problema del pecado oculto, ahí está la diferencia del pecado no confesado, es que cuando tú tienes un pecado oculto, un pecado secreto, lo estás haciendo con toda premeditación, alevosía y ventaja. Sabes de que sabes que estás atado. Tienes una vida de pecado que te está separando de Dios y de los demás. Estás consciente de eso, pero no hay intención en ti de arrepentimiento porque sigues haciendo lo que estás haciendo y lo sigues manteniendo escondido. Por culpa y por vergüenza. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que son infieles a sus compañeros de vida? Que son infieles a sus compañeros de vida. Y por una indiscreción. Estuvo chateando con esa persona en el email. O estuvo chateando con esa persona en el teléfono. Y de repente salió corriendo a atender una emergencia o a hacer algo. Y se le olvidó cerrar la cuenta. Y se le olvidó dar logout. Y vino otra persona a usar el computador y se dio cuenta del relajo que hay. ¿Sabes cuánta gente han caído así? Montones. Tan sencillo como eso. Hay personas que tienen que pasar por lo que tienen que pasar porque el Señor dando la oportunidad no la aprovechan. Si confesamos,
Si nos ponemos de acuerdo con Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, porque Él está en su misericordia dispuesto a perdonarte y a restaurar tu vida. Pero tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. ¿Cómo? Confesando. Y confesando, según 1 de Juan 1:9, es ponerme de acuerdo con Dios, es actitud de arrepentimiento. Y muchos que han caído por una indiscreción no tienen otra opción que terminar confesando. Pero yo no estoy seguro de que estén arrepentidos. ¿Sabes por qué? Porque están confesando porque ya no les queda de otra. Ya quedaron ahí a relieve, ya quedaron infragantes, ya quedaron retratados, ya ni modo. Y confiesan. Lo que no estoy seguro es si están arrepentidos. Porque si no llega a ser por esa indiscreción, todavía estuviesen arrastrando el mismo problema. Por eso hay que ver la teología como hay que verla. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y recuerden, Él es fiel y justo. Y como Él es fiel a su palabra, Él es fiel a la palabra que Él empeñó, a la palabra que Él mismo inspiró. Lo que Él ha dicho se hará. La confesión es la llave que te quite esa culpa, que te quite esa vergüenza, que te separa de Dios y de las demás personas que pudiesen afectarse alrededor tuyo. ¿Tú sabías que hay muchos niños, niñas, adolescentes y personas que están siendo maltratados, acosados? Y por falta de madurez, de valentía, por miedos y temores, no se atreven a hablar. ¿Y cuántos años tienen que pasar para ellos llenarse y armarse de valor y poder entonces hablar y confesar y decir: yo he estado viviendo por años esta situación? Y si no es porque uno de los que está envuelto en el asunto por fin se libera hablando, ¿cuánto más tiempo más pudiese seguir la situación? O esa persona que le hizo daño, ¿a cuántos más les va a seguir haciendo daño? Si confesamos. ¿Por qué no aprovechar ahora este tiempo de oración y de ayuno para que reflexiones y medites en tus caminos y te pongas de acuerdo con Dios para alcanzar el perdón sincero en tu corazón y enderezar tu vida antes que sea tarde? Porque recuerda el concepto: Él es fiel y justo. Si no te pones de acuerdo con Dios, como quiera, Él va a seguir siendo fiel a su justicia y esa justicia te va a alcanzar. En la reflexión nos traen una enseñanza que la voy a compartir rapidito. La voy a leer. Usted la reflexión dice, y habla de dos niños que estaban jugando con un reloj muy antiguo de marca Omega, que usted sabe que es una marca costosa y carísima, y que ese reloj muy antiguo de marca Omega le pertenecía al abuelo de esos dos niños que falleció. Por lo tanto, ese reloj Omega pasó a ser una reliquia familiar de mucho valor. Y así no fuese Omega, hay cosas que pasan a ser, sentimentalmente hablando, vienen a tener un alto valor en la vida de quien los posea. Entonces ese reloj de ese abuelito, de mucho valor, pues estos dos niños se pusieron a jugar con el reloj. Y un día el juego pasó a ser una pelea. Y en la pelea, esa reliquia familiar se destruyó, lo rompieron, descompusieron el reloj. Uno de los hermanos, no sé si el menor o el mayor porque no le especifica, sí le especifica. El hermano mayor convenció al hermano menor de que él era el responsable del daño al reloj.
¿Sabe? La pelea fue entre los dos. Y ambos lo rompieron en su pelea. Pero el hermano mayor, por tener pues más habilidad, ser más adulto, no sabemos la diferencia de edad, convenció al menor de que se rompió por culpa de él. Luego este hermano mayor, tras que convence al hermano menor de que él fue el culpable de la rotura de ese reloj, le hizo una oferta y le propuso algo que el hermano menor no pudo resistir y tuvo que acceder. Volvieron a guardar el reloj roto en un cajón y mantuvieron entre ellos dos el secreto sobre lo que había pasado. Pasan unas cuantas semanas y el hermano menor prácticamente se convirtió en esclavo del hermano mayor por ese secreto. Porque el hermano menor estaba convencido que él era el culpable de que se hubiese roto ese reloj. Estaba convencido de eso. Y la oferta que le hizo este hermano mayor tiene que ver con que si tú hablas, te vas a buscar un problema. Y le hizo una oferta. Y la oferta, a grandes luces, es: vas a tener que hacer lo que yo te diga, cuando yo te lo diga, y como yo te lo diga, si tú no quieres que yo te delate. Y cada vez que el hermano menor se rehusaba en servirle y en complacer al hermano mayor en lo que él le pidiese, cada vez que él se rehusaba, el hermano mayor levantaba su mano izquierda y le enseñaba la muñeca. En otras palabras, le traía a la memoria: acuérdate lo del reloj. Si no haces lo que te estoy diciendo, le traía a la memoria. O sea, ese reloj Omega que estaba escondido en un cajón destruido por la pelea de ellos y que el hermano menor se convenció de que era el culpable, era el grillete. Era el grillete que lo tenía atado y sometido a la voluntad de su hermano. ¿Y por qué le enseñaba la muñeca? Porque esa muñeca, enseñándole o queriendo decirle acuérdate del reloj, era una manera del hermano mayor decirle a él: voy a usar la misericordia que yo tengo para no tirarte al medio. Eso es lo que está diciendo. Y eso continuó por un par de semanas o por un tiempo, hasta que el hermano menor se cansó. Yo quiero que usted se meta entre es y es a la palabra se cansó. Hasta que su hermano menor se cansó de tanto estar sometido como rehén y esclavo a las exigencias de su hermano mayor. Y él se cansó de eso. Y una manera de romper con el pecado oculto y el pecado secreto, y máxime si hay muchas más gentes involucradas que se están viendo afectadas, es cansarte de ese estilo de vida para romper con eso. Y el hermano se cansó. Y cuando se cansó, esa actitud, ese se cansó implica: estoy arrepentido, estoy harto de este estilo de vida, yo tengo que hacer algo al respecto. Y eso lo llevó a él a ser sincero y tomó la decisión de sincerarse. Y con lágrimas en sus ojos, en actitud de arrepentimiento, en actitud decidido, en actitud de sinceridad, decidido, arrepentido, con lágrimas en sus ojos, que esas lágrimas en sus ojos implica el mostrar realmente lo indignado, lo triste que estaba. Decidió confesarle a su abuela
lo que había pasado con el reloj del abuelo. Dice el hermano mayor que nunca se va a olvidar lo que él escuchó ese día. Cuando su abuela, con una sonrisa en sus labios y con una voz de esas de abuelita, con una voz suave y tenue, como hablaría el Señor a nuestros corazones cuando estamos arrepentidos. Yo lo sé. Lo sé. Ella siempre supo. Ella lo sabía. Ella dice, lo sé. Solo estaba esperando que me lo dijeras. Esa confesión liberó al hermano menor y de alguna manera de paso liberó al hermano mayor. Pero realmente el arrepentido era el menor. El mayor tuvo que confesar porque aquel se cansó y delante de Dios se arrepintió. El mayor pues ni no le quedó de otra. Usted ve que confesar no significa pedir perdón. Porque el mayor tuvo que confesar porque no le quedaba de otra. No porque estuviese arrepentido. El que estaba arrepentido era el menor. El menor se puso de acuerdo con su abuela. El mayor tuvo que decir porque ni modo. Ya me tiraron al medio. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de confesar, ponerme de acuerdo con Dios y confesar porque no me queda de otra? Y nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos está llamando a confesión, o sea, a ponernos de acuerdo con Él, a confesar en actitud de arrepentimiento. ¿Y sabe por qué Él nos llama? No porque Él esté ignorante a nuestras faltas, que yo les enseño todos los otros días, que Él es omnisciente. Y si Él es Dios omnisciente, ¿qué significa eso? Total, es nuestro creador, es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él todo lo sabe. Él todo lo sabe. Pero Él está esperando que nosotros le confesemos. Le confesemos. Él está esperando y nos llama a confesión no porque es ignorante a nuestras faltas, sino porque nuestra vergüenza y nuestra culpa, ese grillete de vergüenza y de culpa, nos están impidiendo acudir al Señor con la valentía que Él espera de nosotros. Y eso nos va a llevar a los 3 puntos de oración. Número uno. El primer paso. Vamos a sincerarnos delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Hoy. Sincerémonos, cada uno de nosotros ante Dios hoy. Número 2. Vamos a orar para que el Espíritu Santo restaure la pureza de su santa iglesia. Vamos a orar colectivamente por eso. Vamos a orar colectivamente por eso. Porque son muchos los creyentes que no quieren ponerse de acuerdo con Dios. Pero sabemos mucho que estamos poniéndonos de acuerdo con Dios, pidiéndole que su Espíritu Santo restaure. No queremos que la avergüence. Queremos que Él restaure. Para que restaure la pureza de su iglesia.
Porque son mucha la gente que personalmente a mí una y otra vez me dicen, y me ha pasado mucho aquí en Houston, que me dicen, me lo han dicho todos estos días, y yo estoy dando testimonio fehaciente: pastor, yo tengo hambre de Dios. Y muchos de ellos me han dicho, gloria a Dios, desde que empezaron los servicios live y las enseñanzas bíblicas live me están ayudando. Dios está obrando en ellos, porque ellos están diciendo, tenemos hambre de Dios, pero no nos atrevemos a congregarnos, porque en el pasado alguien nos dañó. Alguien nos dañó. Y Dios me ha dado palabra para poder ministrarles y hacerles entender. Y hacerles entender con palabras que Dios me dé en el momento, que no vienen al caso, porque por cada caso Dios me da palabra individual, personal. Y Dios me ha dado palabra para hacerles entender a ellos que deben de ser valientes y por encima de lo que les ha pasado en el pasado, volver a la casa del Señor. Y yo tener que decirle, mira, hay muchas iglesias buenas. Siempre va a haber una que otra situación porque están llenas de seres humanos arrepentidos. Y mientras estemos en esta naturaleza pecaminosa, de cuando en cuando la vamos a embarrar. Y vamos a cometer errores. Pero hay iglesias buenas, donde hay personas que cuando se equivocan saben pedir perdón. Que cuando se equivocan, no en ellos hubo una intención, mala intención. Hay lugares que sí dañan, que tienen unos conceptos teológicos tan errados, que más allá de edificar dañan a la gente. Sí, eso es cierto. Pero eso no es excusa, porque hay gente que es masoquista. Esto perdóname que te lo diga, pero hay gente que es masoquista. Hay gente que se congrega en un sitio y no están siendo edificados, y no están creciendo, y no están levantándose. Pero ellos piensan en su mente, pues, es verdad que no me edifico, es verdad que no crezco, es verdad que las estoy pasando mal, pero ni modo, voy a tener que seguir viniendo, porque ellos juran que siendo así de masoquista, acumulan puntos. Pero miren, que tiene que ver una cosa con la otra. Mire, mi hermano, cánsese, sea valiente, y digan, ya yo no puedo más. Yo no estoy creciendo, yo no estoy recibiendo buena enseñanza bíblica, yo no estoy recibiendo palabra, yo no estoy recibiendo, hermano. Pero la gente, perdónenme que esto no estaba en el plan, pero lo tengo que decir, la culpa es tuya por estar de shopping. ¿Cómo que de shopping? Por estar de shopping en las iglesias. Ah, no, porque ahora la gente van a las iglesias de shopping. Deja ver qué iglesia me conviene. Van de shopping. Ah, esta me gusta porque esta tiene agua caliente, los baños están bonitos, los asientos son cómodos, la banda se oye bonita, aunque te prediquen bafofia. Ah, pero está chévere. Ay, qué lindas las luces. Ay, la banda se oye pesada, se oye nítida. Aunque no confronten tu pecado, aunque no te doctrinen, aunque no te enseñen la palabra. Ah, pero como está chévere, ay, aquí está chévere. Y allá se llevan a mis nenes para que los entretengan, sin saber si les están enseñando palabra o no. Y yo soy de los que siempre he creído, y me van a perdonar. Y hay muchos compañeros que posiblemente están en desacuerdo conmigo, pero me importa. Yo crecí en la casa del Señor, en la iglesia. Y uno le va enseñando a sus hijos desde la casa a la iglesia, se va a buscar al Señor. Y uno le va enseñando cultura. Eventualmente tienen que dar un paso de fe y tienen que encontrarse con Cristo. Pero mientras son niños, uno les va enseñando. Porque usted les enseña cómo se tienen que comportar en el salón. En su casa hacen lo que les da la gana.
Pero en el salón de clase no se atreven a hacer lo mismo que hacen en su casa. Porque desde la casa usted les va enseñando. Recuerdan que una vez tú entres por el portón de la escuela, esta es la manera que tienes que comportarte y tienes que respetar al maestro y tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Y el maestro ya se encarga de acepillarlo. Los maestros buenos, digo. Y cuando llegan a la casa, se liberan y hacen lo que le viene en gana. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron en el salón de clase, de tal hora a tal hora, no podían hacer lo que querían. Tenían que someterse a un horario, a unas normas y punto. ¿Y por qué no pueden hacer lo mismo con la casa del Señor? No vaya a una iglesia católica. Vaya a una iglesia católica a ver cuántos niños usted ve cojeteando en el santuario. Y están ahí sentados al lado de los pais. Y yo me crié así. Y a nosotros, ya están mis hermanos que no me dejan mentir. Mi papá, que era el pastor de la iglesia, desde la casa nos iba diciendo cómo eran las cosas. Y nos teníamos que sentarlo o cerca de él o cerca de mi mamá en orden. Y la mayoría íbamos bien vestidos y con corbata y todo, porque íbamos para la casa del Señor. Y cada cual con su Biblia en mano, porque vamos para la casa del Señor. Y entonces estábamos claros. Yo tenía bien claro cómo era mi comportamiento en la escuela, cómo era mi comportamiento en la casa y cómo era mi comportamiento en la casa del Señor. Y el respeto se le enseña el papá, no el pastor. Porque el chamaco lo pariste tú. Lo engendraste tú, papá, y lo pariste tú, mamá. Tú te vas a dar cuentas a Dios por el chamaco. Yo enseño Biblia, yo predico la palabra, pero yo no lo parí. Y yo no lo engendré, es tuyo. Y si un niño no se sabe comportar en la casa del Señor, mira, ¿sabes cuántos padres hay que no van a la iglesia? Es que mi hijo no se porta bien, pero ¿quién manda en la casa? Ahora sé yo. Yo no me atrevo a ir porque es que mi nene es ¿y quién manda en la casa? Que usted no le sabe decir desde la casa, este es el comportamiento en la casa del Señor. ¿Por qué cuando esos niños van a la corte de inmigración se tienen que portar con vergüenza en la corte? Y no se atreven ni mirar para el lado. Porque se le viene enseñando desde la casa. Vas a ir a una corte, tienes una cita delante del juez y van a estar los abogados y tienes que portarte bien y lo tienes que hacer así y ellos saben porque tontos no son. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Pues vete a ver a Candelita o a otro. Vete a otro live. No te dejen las gracias. Y usted dirá, no, usted lo dice pastor porque usted no es padre, pero fui hijo. Fui hijo. Y no eran 2 o 1, éramos 6. Y 5 varones. Y 5 varones. Y era tanto el orden que había en mi casa en ese aspecto. Si alguno de mis hermanos está en el chat, que digan amén, porque ellos saben que es la verdad. Nosotros peleábamos por usar un concepto, por cargar la Biblia de mi papá, por cargar la guitarra de mi papá, y hasta peleábamos. No, hoy me toca cargar la guitarra de papi a mí. No, hoy me toca cargar la Biblia de papi a mí. O sea, nosotros hasta por eso discutíamos. Y tenía que nuestro papá decirnos por turno, hoy le toca cargar la guitarra a fulano, hoy la Biblia mía la va a cargar sutano. Y tan es así, que cuando mi papá el Señor se lo llevó en el 2009, entre nosotros los hermanos estábamos casi agajados de las greñas a ver quién rayos iba a quedar con la Biblia de él y con la guitarra de él. Y la guitarra se la ganó mi hermana, obviamente, por ser la única hembra, es brava. Ella se quedó con la guitarra de mi papá, ella la tiene. Y mi hermano mayor se quedó con su Biblia. Él tiene la Biblia de mi papá, la Biblia pastoral de él. La Biblia pastoral la tiene mi hermano. Yo tengo algunas cosas.
Porque desde pequeño sabíamos que íbamos para la casa de Dios. Y nosotros sabíamos cómo teníamos que vestirnos para ir a la casa de Dios. Sabíamos cómo teníamos que conducirnos en la casa de Dios. Sabíamos que tenías que llevar nuestra... Sí, porque nosotros para ir para la escuela tenemos nuestros libros, nuestros útiles, nuestras mochilas o bultos, como le llamen, o paquete, qué sé yo. Mira a ver si uno de tus hijos, por chiquito o por pequeño que sea, se le olvida que tiene que llevarse el bulto para la escuela. A ver. ¿Sabes cuántos niños de mi iglesia? Que a mí me consta que cuando empezaron en la escuela, testimonios bonitos de la mamá me decían, sí, si el nene va a empezar la semana que viene en la escuela y ya le compré el bulto y hasta lo usa hasta en la casa lo usa con la fiebre de que va a estar cargando el bulto para la escuela. Yo quisiera que me dijeran algo así, pero con una Biblia. Le compré una Biblia a mi hijo y está loco porque llega el domingo más que para andar con ella presumiéndoselo a usted o a cualquier otro pastor. Y no me digas que no se puede. Oremos para que el Espíritu Santo restaure la pureza de su iglesia. Y eso nos incluye a todos. En mi iglesia hay una bebé que no tiene un año, cumple un año el mes que viene. Y esa bebé, desde que oye la voz del pastor, levanta sus manos y alaba al Señor. Cuando comienza a predicar, desde la sillita de bebé, se mueve en alegría y está aprendiendo desde bien bebita lo que es cultura de iglesia y cristiana. ¿Usted se cree que los papás van a batallar con ella cuando ella esté creciendo? No. Porque por años he visto. Miren los niños de la iglesia de los testigos de Jehová. Una iglesia que está perdiendo el tiempo porque ellos necesitan arrepentirse si quieren ir al cielo. Porque ellos no creen en Cristo. Pero tú ves cómo van puerta por puerta evangelizando las comunidades y llevan a los chamacos de 5, 6, 7 años en Charinagua hasta aquí a hacer trabajo personal tocando puertas, enseñándoles su cultura. Miren ahí los comunistas y los izquierdistas y esos musulmanes, cómo a sus niños pequeños desde pequeños le van enseñando su doctrina y su basura. Y no tienen vergüenza de usar sus vestimentas, sus atuendos, sus cosas, sus cuestiones, sin ningún problema, porque le van enseñando la cultura de lo que ellos creen desde que son pequeños. Pero nosotros los evangélicos no. Quédate tú ahí con los nenes para que no fastidien en el culto. Es que se supone que no fastidien nunca, porque uno le va enseñando día por día. Y le va sembrando la palabra del Señor y le va diciendo, en la casa del Señor a esto es lo que se va. Cuando oren, baja tu cabeza y cierra tus ojos. Cuando canten, canta, porque ellos saben las canciones de memoria. Y no me digan que no las saben, porque si saben las canciones de rap del mundo, la basura esa, porque se la aprenden. No me digan que no se pueden cantar una alabanza. Y cuando llegue la parte del sermón, posiblemente no entenderá muchas de las cosas que uno dice si es que están en el templo, porque muchas veces a la hora del sermón se van a coger su clase, cuando es el caso. Pero por lo menos deben estar en la casa del Señor hasta que llegue la hora de la coger su clase durante el sermón. Y si por alguna razón se tienen que quedar en el sermón, yo estoy seguro que se van a quedar sin ningún problema. Si usted le va enseñando desde su casa que a la casa del Señor se va a adorar al Padre Celestial. ¿Y cuál es la conducta que uno debe tener en la casa del Señor? Tenemos que nosotros los pastores rompernos la cabeza. ¿Qué hace él semana tras semana? Porque en muchas de las congregaciones los niños no saben comportarse porque no le enseñamos cultura. Yo crecí en la casa del Señor.
Tengo testimonios de hermanos que van a mi iglesia que eran católicos y se criaron en la iglesia católica y se sentaban al lado de sus padres durante la misa. Que aburridísimas son, y lo digo con todo respeto, pero es la verdad. Y ahí estaban muy tranquilos. Y las misas a veces eran en latín, que ni entendían un pepino lo que estaban diciendo, pero ahí estaban. Porque si no obedecían, iban a haber consecuencias cuando llegaran a casa. Y cuando uno de nosotros 6 nos salíamos del huacal, cuando llegábamos a la casa nos teníamos tremendo problema. Y un problema serio. No eran juegos. Porque nos enseñaron lo que era cultura cristiana. Y por eso Dios me permitió participar de las joyas de Cristo. Y Dios me permitió participar del ministerio de juveniles, de embajadores de Cristo. Y así sucesivamente. Porque desde pequeño, dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Oremos para que el Espíritu Santo restaure la pureza de su iglesia. Y la última petición. Oremos para que la familia aliancista, yo le voy a cambiar el concepto aliancista. Oremos para que las familias cristianas, no solamente las aliancistas, sino toda familia cristiana, oremos para que las familias aliancistas, las familias asambleas de Dios, las familias pentecostales, las familias bautistas, las familias metodistas, las familias discípulos de Cristo, las familias que sirven al Señor, sean y seamos luz en los lugares espirituales más oscuros. Una vez más repito las 3 peticiones porque expliqué muchas cosas. Primera, asincerémonos cada uno de nosotros ante Dios hoy. Oremos para que el Espíritu Santo restaure la pureza de su iglesia. Y oremos para que las familias aliancistas o evangélicas seamos una luz en los lugares espiritualmente oscuros. Y hay una petición que aquí yo no veo porque como parte del tema no estoy viendo aquí. Bueno, en la primera aquí se sincerémonos cada uno. En esa petición sería más claro y específico de acuerdo al tema de hoy. Pongámonos de acuerdo con Dios. En otras palabras, confesemos nuestros pecados secretos ocultos delante de Dios para que, con arrepentimiento, para que Él abra ese grillete de culpabilidad y vergüenza y tengamos el perdón, porque Él es fiel y justo a su palabra, y Él dice en su palabra que Él está dispuesto a perdonarnos, y el Señor te quiere perdonar. Padre, gracias por la enseñanza.